En un mundo en permanente mutación, en una Argentina trabada políticamente, desorientada y presa de lugares comunes, decidimos buscar activamente la dirección correcta, hacia un nuevo bienestar y las contraseñas que nos permitan empezar a descifrarlo. Queremos volver a unir la política con la vida cotidiana y ser una generación que pueda incidir en la conversación pública. Todos los días, un ladrillo en la dirección correcta. Cuanto mejor, mejor. Bienvenidos a La Dirección Correcta. En este capítulo vamos a hablar de seguridad urbana puntualmente, un tema que nos cuesta abordar en general por su complejidad, pero que por ahí conviene hacerlo por partes. Decimos que nos cuesta abordarlo porque es un tema que debe ser leído a la luz de las tasas de desempleo, de la desigualdad, de los niveles de pobreza. Es un tema también en el que conviene, creemos, por su dimensión urbana, abordarlo desde la planificación de las ciudades, desde el diseño urbano, y por supuesto menos conviene aislarlo también de la prevención, la calificación de las fuerzas policiales y la perspectiva que adoptan las distintas fuerzas en las distintas provincias. En ese sentido, creemos que es un tema también que es preocupación de la gran mayoría de la gente. Las encuestas arrojan ya hace muchos años que no es un tema que se restrinja solamente a la preocupación de la clase media o la clase alta, sino que suelen ser también los más pobres y los sectores populares los que más sufren la inseguridad, y también los conurbanos suelen ser las zonas más críticas donde se expresa la violencia y la inseguridad. Esto nos lleva a poner la mirada no solamente sobre quienes delinquen, sino también sobre quienes nos cuidan. Y en ese sentido nos interesa hacer foco en este capítulo en una experiencia que nace en el seno de la sociedad civil y que en su momento fue impulsada por Ofelia Fernández, por el equipo de investigación política de la revista Crisis, entre otros organismos que colaboraron con esto, que es el mapa de la policía de la ciudad. Una experiencia y una iniciativa interesante que busca ejercer algún tipo de control, de investigación y de producción de contenidos en torno a la policía porteña, en este caso. Hoy vamos a conversar entonces con Camila Palacín. Cami es abogada, es parte del equipo de investigación del mapa de la policía de la ciudad y también es parte de Argentina Humana. Cami, ¿cómo estás? Bienvenida a La Dirección Correcta. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, me alegro, che, un gusto tenerte acá. Sabés que entre otros temas que nos propusimos abordar en este programa estaba el amplio abanico de lo que implica la seguridad, que nosotros lo queríamos situar un poco en la dimensión urbana y pensarlo desde ese lugar. Y en ese ramillete de lo que implica la palabra seguridad había surgido el tema de la Ciudad de Buenos Aires, que creó una policía autónoma en el año 2008, en su momento la Policía Metropolitana, y que luego transformó esa fuerza policial en el 2016, 2017, creo, por esas fechas, en la Policía de la Ciudad. ¿Qué cambios hubo en la cualificación de la fuerza, en términos de prevención y abordaje del delito, en este pasaje de la Policía Metropolitana a la Policía de la Ciudad? Bueno, ¿por dónde empiezo? La Ley de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que se aprobó en el 2016, que es la que creó la Policía de la Ciudad, es una ley que se llama la Ley de Seguridad, o sea, la Ley de Seguridad Pública de la Ciudad. Es una ley bastante avanzada en términos de comparativa con otras leyes de seguridad del país y te diría que del mundo. O sea, es una ley que tiene propuestas o iniciativas que son interesantes, por ejemplo, en relación a la transparencia de la policía, crea una oficina de transparencia y lo que hace que es bastante innovador, si se quiere, para lo que para cómo se trabaja o cómo funciona la fuerza de seguridad en nuestro país, que es que el control de la fuerza pasa a estar en manos de civiles, o sea, no en manos de la propia policía, que es como se suele trabajar dentro de la policía, que es que la propia policía controla a la policía. Lo que tiene la Ley de Seguridad Pública es que lo que hace es delega muchas funciones a civiles, a personas que no son policías. Y eso, en un punto dentro de lo que sería el amplio campo del progresismo, fue muy celebrado porque implica que hay más, se supondría que hay más controles, o que por lo menos la policía como cúpula de poder está menos inmiscuida en algunos temas, como por ejemplo la Oficina de Transparencia, que se supone que es un órgano donde los policías pueden denunciar dentro de la propia fuerza abusos de poder, situaciones, problemas que tengan, lo que sea. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? No funciona. En la práctica, por ejemplo, la Oficina de Transparencia es un órgano que funciona mal por los propios policías. Lo que cuentan los propios policías es que funciona mal. ¿Quién está a cargo de la Oficina de Transparencia? Un señor, no sé el nombre.
civil. Parte de la Un civil, es del ministerio. Ah, está bien. Alguien del Ministerio de Alguien del Poder Seguridad. Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Ahí va. Claro, porque lo que tiene es eso, o sea, el ministerio, bueno, en la ciudad es el Ministerio de Seguridad y Justicia, están como juntos, Sí. y está a cargo de personas que no son, hay un oficial de policía, que ahora no me acuerdo quién es, después te lo busco, pero está al mando de civiles, o sea, de personas que no son policías. ¿Qué pasa? En la práctica no es así, o sea, bueno, cuando se creó la policía de la ciudad, que venía de la metropolitana, como vos contaste, ya vino con... a ver, ¿cómo decirlo? Como con algunos resquicios de personas que ya tenían un prontuario dentro de la policía. Por ejemplo, en la metropolitana, cuando se creó, el que supuestamente iba a dirigirla era Elfino Palacios, que finalmente ni llegó porque tuvo problemitas legales y ni llegó a dirigir la policía, pero es una policía que, aunque se jacta de ser una policía muy nueva, tiene cosas muy viejas como la gente que la componen, o por lo menos que la compusieron en sus principios, como Elfino Palacios, después hay otras personas, bueno, Osvaldo Chamorro, Bursaco, que estuvo en su momento a cargo de la policía. Todas son personas que en realidad ya tienen antecedentes, tanto en la Policía Federal como en después en la Metropolitana y luego lo que fue llegando a la Policía de la Ciudad. Entonces, es una policía que tiene cosas interesantes dentro de la base de la policía, dentro de la construcción de la ley, pero después en la práctica la gente que compone esa policía, por lo menos en un principio quienes dirigían esa policía, eran las mismas personas que ya estaban antes o personas que tenían, no sé, antecedentes penales que habían sido removidos por Néstor Kirchner porque habían estado involucrados en causas, por ejemplo, de delitos de lesa humanidad y aparecían después en la Policía Metropolitana y en la Policía de la Ciudad. Entonces, es complejo el tema de la composición. Sí, eso, la Policía Metropolitana tenía un alcance mucho menor al de la Policía de la Ciudad. No tiene nada que ver con cómo funciona hoy la policía. Lo que tiene de raro o de confuso el territorio de la ciudad es que hay muchas policías en un mismo lugar, como está la Policía Federal, que tiene, por ejemplo, acá al lado, estamos cerca de la Casa Rosada, la Policía Federal está ahí, está la Prefectura, está la Gendarmería, como hay barrios en los que todavía están las fuerzas federales. Es confuso el límite. Es un tema que hoy en día, de hecho, con las movilizaciones, por ejemplo, que aparece la Policía de la Ciudad y la Federal, y se critica hasta qué punto la Federal puede interceder ahí. De hecho, no puede. O sea, se pidieron pedidos de informe al Gobierno de la Nación y nunca autorizó que esté la Federal en algunas movilizaciones donde reprimieron hace poco. Y sin embargo está, o sea, hay una cosa ahí de que en realidad todo termina siendo político, de que los ministros hablen y se den un ok y listo, lo cual no está bien, pero pasa. Y en términos de calificación o de formación de los policías y demás, ¿hubo algún cambio en este pasaje? O sea, la policía de la ciudad tiene una formación, no soy experta en el tema, pero lo que sabemos, pues de hecho no sé, tenemos una compañera en el mapa de la policía que da clases a policías, entiendo que de la federal. Es una carrera que, qué sé yo, está bien, o sea, tienen clases de derechos humanos, como eso existe. O mirás el programa y decís, es una policía progresista. Sí. Porque la formación está bien planteado por ahí, pero después eso no necesariamente se traduce en Sí, eso. porque para mí el problema no es, o sea, me parece que los problemas que tienen las fuerzas de seguridad no tienen necesariamente que ver con la formación, que igual siempre se puede mejorar, la formación de todos se puede mejorar. Creo que los problemas tienen más que ver con una cuestión de la saturación de las condiciones de trabajo, que eso sí es algo que en la policía de la ciudad está muy complejo, o sea, este tema de que las comisarías están sobrepobladas, es algo que hace que la policía trabaje peor, porque la policía no está preparada para estar viendo presos, no son penitenciarios. Entonces, son policías que tienen que estar recibiendo denuncias de personas, controlando presos que están ahí, que aparte están más personas de las que deberían en una celda, que les piden cosas también, otros que tienen que hacer calle y volver. Están pasados de laburo, o sea, la verdad que no la están pasando bien tampoco, no es que estamos con una policía que está contenta con cómo está funcionando, eso es una realidad, y creo que el problema está más bien ahí, o sea, en las condiciones en que los salarios son malos y esto de que están trabajando en condiciones que no deberían, como esto de estar vigilando una cantidad de detenidos que no tienen la formación para hacerlo, ni la cantidad de policías para hacerlo. Y después para mí hay un problema, que es algo que notamos mucho con el mapa, que es el tema del estado policial, que es básicamente que los policías tengan el arma 24 horas, pese a no estar cumpliendo servicio. Eso es un problema muy grande. De hecho, es lo que más causa muertes en manos de la policía. Lo que vimos en las estadísticas es que la mayor cantidad de muertes, hoy en día estamos más o menos en un poco más de 145 muertes en manos de policía de la ciudad y metropolitana, contamos.
pero la mayoría de esos casos fueron en provincia de Buenos Aires, no en Cava. Porque son en casos en los que la policía está fuera de servicio, pero que tiene el arma. Vive en la provincia de Buenos Aires, pero trabaja en la ciudad Exacto, de Buenos Aires. y vuelve y no sé, le chorean y le dispara, o conflictos intrafamiliares en donde tienen el arma y la usan y viven en provincia, o sea, eso es lo que más pasa. Entonces, ahí es como notamos que hay un problema muy concreto que es el tema del uso del arma reglamentaria fuera de su horario laboral, que es un tema que nosotros, un montón de organismos de derechos humanos vienen pidiendo hace un montón, que es que no se pueda tener el arma cuando no estás cumpliendo funciones, que es algo que en muchos países existe. Pero bueno, acá no solo que no pasa, sino que ahora ya quieren reglamentar que se pueda comprar armas, no sé, en el kiosco, como Claro. estamos en Sí, retroceso. es un tema que está re en boga en este momento. Bueno, de hecho creo que hay un proyecto en el Congreso para tratar Sí. algún tipo de regulación Sí. respecto del mercado de armas. Yo había leído en la investigación o alguno de los escritos que presentaron en el mapa de la policía que las organizaciones, y el CELS particularmente creo también, hablaban de 38 víctimas, si no me equivoco, de gatillo fácil desde la creación de la policía de la ciudad hasta la fecha. Recién vos mencionabas 145 contando también lo de la metropolitana. Ujú. ¿Qué otros hallazgos qué encontraron con el mapa de la policía y con esta investigación Ujú. puntual que nos puedas mencionar como datos relevantes? Para mí lo interesante que notamos es por un lado esto del estado policial que te comentaba recién, y después hay algo de la nueva gestión en particular de Jorge Macri que estamos viendo mucho, que es cómo la seguridad está puesta al servicio de limpiar el espacio público. Que eso es algo que se jactan, comunicacionalmente. Jorge Macri habla de eso como una bandera, pero lo vemos en la práctica, en las denuncias que nos llegan, que lo que más se ve en la ciudad de Buenos Aires es un tema con la policía, con personas que están en la calle, porque laburan en la calle, por ejemplo, trabajadores ambulantes, cartoneros, trabajadoras sexuales. Ahí vemos focos de conflicto específicos con la policía. No sé, en Constitución las trabajadoras sexuales tienen un problema muy específico, concreto, que está territorializado. Y ahora el otro tema que vemos con mucha preocupación que está creciendo es el tema situación de calle, que es la policía al servicio de sacar a la gente de la calle. Eso es algo que estamos viendo cada vez más y que nos Ahí llegan hay muchas abuso de denuncias. Abuso de poder porque en realidad ellos lo están como volviendo una práctica avalada, pero lo que hacen es que la policía de la ciudad va con el VAP, por ejemplo, que son los que se ocupan de supuestamente asistir a las personas en situación de calle, le sacan las cosas, se las tiran en un camión, le dicen que se tienen que ir, y si la persona se resiste mínimamente, no te digo que le pega un fracaso a un policía, que dice no me quiero ir, le clavan una imputación por resistencia a la autoridad, terminan en cana. Y eso pasa cada vez más, o sea, en las comisarías hay muchos detenidos que son personas que están en la calle con causas de resistencia a la autoridad. Eso es otra cosa que estamos viendo, por ejemplo. Bravo eso. Buenísimo. Yo te quería... Sí, horrible, ¿no? Yo te quería llevar un tema que me parece que es un matiz por ahí interesante y que tiene que ver con la época, también pensando como en lo que cambió de la policía metropolitana a la policía de la ciudad. Bueno, hubo mucho desarrollo tecnológico, hubo un boom de telecomunicaciones, de videovigilancia, de un montón de cuestiones vinculadas a eso, que fueron adoptando, me parece, las distintas fuerzas policiales. ¿Cómo funciona el tema de la videovigilancia, el reconocimiento facial? ¿Qué efecto tienen también? Viste que hay ahora milicias digitales que se dice que están financiadas por el Estado. Bueno, hay también todo un manto oscuro sobre el tema de los servicios de inteligencia. Hay algo ahí que me parece que de la tecnología aplicada a la seguridad que suele ser problemático y que por ahí también, no sé, lo investigaron o lo han trabajado con el mapa de la policía. Sí. En la ciudad de Buenos Aires lo que pasa es esto, es un distrito que tiene mucho dinero en comparación a todas las otras provincias y los otros lugares del país, y entonces también tienen más plata para poner en seguridad en lo que quieren, desde más marketing hasta, no sé, cámaras en todos lados como hay hoy en día, que es que hay cámaras de la policía de la ciudad en casi todos los puntos de la ciudad. Hay un conflicto específico en relación a la videovigilancia, que de hecho ahora está pausado, o sea, no se está usando el sistema de videovigilancia. En el 2019 el gobierno de la ciudad, cuando estaba Larreta, lo que hizo fue decir que iban a usar un sistema de videovigilancia que buscaba prófugos a través de fotos que tenían de las personas y de un seguimiento en directo de los lugares en donde tenían cámaras, tipo en el subte, en los trenes. Y lo que hacían era buscar a la persona, que le hacía como un reconocimiento con un sistema de software de rasgos similares, con datos biométricos, y hubieron varios casos de policías de la ciudad deteniendo efectivamente a personas por supuestamente ser prófugos de, no sé, haber delinquido en cualquier cosa, y que en realidad no eran.
no eran porque tenían los rasgos muy parecidos o porque, por ejemplo, tenían el mismo DNI, que es algo que pasa a veces, que hay gente con el mismo DNI porque hay problemas en los sistemas. Y así se empezaron a armar un par de causas de gente que tal vez se comió detenida a un pibe, se lo llevaron hasta Bahía Blanca y estuvo varios días allá hasta que terminaron efectivamente a darse cuenta que no era esa persona. Así es como se terminó judicializando el caso y ahora está suspendido por la justicia. O sea, hay un fallo de primera instancia que suspende el uso del sistema. Hoy no se puede usar el sistema de biovigilancia para esto de los prófugos. Sí, lo que hay son sistemas de monitoreo en el momento donde, por ejemplo, van viendo, no sé, si una persona denuncia un robo en tal esquina, lo que ellos hacen es, si tienen una cámara cerca, fijarse a ver si ven si esa persona está, no sé, corriendo por tal cuadra y piden móviles para asistir. Eso sí existe. Lo que no existe es el reconocimiento con datos propios que buscan gente activamente en la calle. No sé, hasta la salida del subte o del tren. Eso no se puede hacer. Hay muchos problemas de esto de los datos, había en la base de datos personas que no tenían, no sé, se había buscado Cristina Kirchner, por ejemplo, era un problema la base de datos y ellos no daban, o sea, el gobierno de la ciudad no daba información de cómo se usaba esa información, ni de qué software era, ni nada, no querían decir nada, entonces ahí la justicia dijo, bueno, pará, estos son datos sensibles, no podés no hacerte cargo de cómo va a ser esto y no darnos la información a la ciudadanía. Entonces ahí se puso un freno. Yo creo que es un tema, yo no estoy a favor de que se usen los datos biométricos de la gente para esos casos. Creo que hay situaciones en las que está bueno, como obvio, hay prófugos en los que no sé, casos de delitos que está bien que se use, no sé, el sistema de esto, hay un prófugo en un delito en el momento, que lo sigan en cámara, me parece que está bien, o sea, hay que usar la tecnología. Casos puntuales, tampoco vamos a negar que el uso de la tecnología sirve a veces. El tema es cuando el gobierno tiene datos de todos los ciudadanos de la ciudad y no dice cómo los usa, ni de dónde saca esa información, ni por qué usa esa información. Eso sí es un problema. Bien. Así que es eso. Che, y hay una discusión que también tomó relevancia en la ciudad, creo que también la impulsa Jorge Macri, pero obviamente tiene algún tipo de consonancia con lo que piensa la nación, porque también creo que hay una línea argumental respecto a la seguridad entre los distintos ministros, Bullrich y Waldo Wolf, me parece que es el de acá, ¿no? Sí. Que bueno, que hace sentido entre ambas partes, y que tiene que ver con la baja de la edad de punibilidad, que es un tema sensible, obviamente, y me parece que también, más allá de la postura ideológica que puedan tener los ministros de seguridad de la nación y de la ciudad, existe también una preocupación social genuina respecto al tema. Sí. A veces por la espectacularización de los casos o por algunas cosas que por ahí toman mucho revuelo mediático, pero efectivamente, en momentos de crisis, decíamos también en la introducción que el tema de la seguridad hay que mirarlo también con la anteojera de el desempleo, la pobreza, la desigualdad, el diseño urbano, como comentábamos recién, y distintas cuestiones, pero bueno, existe, creo, una preocupación social genuina respecto a este tema. Yo lo que te quería preguntar es, ¿qué tan relevante es hoy, si nos puedes contar, el delito juvenil en las estadísticas o en lo que hayan podido encontrar también ustedes en el mapa de la policía? A ver, para mí es un tema que, como vos decís, como hay que verlo con seriedad, tampoco como salir con el eslogan de ni el de ellos, de a delito de adulto, pena de adulto, que es medio como el lema que tienen, ni tampoco decir, ay no, los chicos lo que necesitan es educación, no, como que sí, pero digo, como tal vez complejizar un poco el análisis, ¿no? Hay una realidad que es que las cifras de delitos de menores son bajas, a grandes rasgos son bajas. En provincia de Buenos Aires los delitos de menores son el 2,5%, en la ciudad de Buenos Aires también son muy bajas y los delitos que cometen o que están involucrados menores en delitos graves, como por ejemplo homicidios, es muy bajo. Entonces, de base las estadísticas no ayudan al argumento de que sea necesario empezar a meter en cana a los menores. También hay que decir que somos uno de los países que tiene las mejores cifras en relación a los crímenes en jóvenes. Somos nosotros y Cuba, sorprendentemente. Y somos los que tenemos la responsabilidad penal más alta, porque tenemos 16 años nosotros. Y Cuba también. Los demás países, por ejemplo Brasil, que hace un tiempo modificó el régimen juvenil y ahora creo que tienen 12 años, una cosa terrible, están peor. O sea, tienen tasas de criminalidad mucho más altas que nosotros. Entonces, no es fácil el análisis. Lo que el gobierno nacional dice que es muy tramposo es que estamos a la suba de casos. El tema es que ellos usan las cifras de nación y claro, lo que pasa es que en el 2020 bajó mucho la criminalidad, pero porque estamos todos encerrados. Había poca circulación. Claro, entonces, si lo comparás con el 2020, es verdad que subió mucho.
pero porque en el 2020 estábamos todos en las casas. Entonces en el 2020 bajó todo, no bajó solo la criminalidad. Bajaron, no sé, la tasa de gente que subió en transporte público, todo bajó. Entonces ahí hay algo medio tramposo, que es que es verdad que subió, pero que esa suba está a la baja. O sea, está subiendo cada vez menos. Eso sería a grandes rasgos. El delito juvenil está subiendo cada vez menos. A mí lo que me pasa con este tema es que nuestro régimen penal juvenil es una mierda. Es malo. Es malo, es un decreto ley de la dictadura militar. O sea, no es que tenemos un régimen penal juvenil de vanguardia. Es malo. Así todo, comparativamente al resto de la región, no estamos tan mal. Y nuestra responsabilidad penal es 16 años. Entonces, para una persona que comete un delito grave, ya hay un sistema de represión penal. No es que una persona de 16 que mata a alguien no hay ningún tipo de represión estatal. Sí lo hay. Eso pasa, sí lo hay. Y lo que tiene el proyecto de ley del Ejecutivo es que quiere meter en cana pibes de 13 años, que son nenes, o sea, 13 años son niños, en cárceles comunes, en cárceles con adultos, supuestamente separados. Sí, supuestamente separados, pero digo, en la práctica, ¿cómo lo haces? De todas formas, lo que sí se ve también estadísticamente es que cuando los pibes entran al sistema penal, o sea, aunque sea el sistema penal juvenil, que no es una cárcel, pero en la práctica es como una cárcel, un pibe que entra en ese circuito, casi que en su gran mayoría no sale. O sea, 7 de cada 10 pibes reinciden. Entonces, cumplen una condena, se supone, porque entran en el sistema, se supone que son resocializados, pero después vuelven a delinquir. Entonces, está comprobado estadísticamente que meter a un pibe en un instituto de menores o en una cárcel hace que después vuelva a delinquir. Entonces, creo que el problema termina siendo que podemos empezar a tapar el sol y decir, bueno, empecemos a detener a todos los pibes que delinquen de una, cuando eventualmente los saques, algo que no los quiera sacar nunca más en la vida, que bueno, hablemos, no sé, de la pena de muerte para el caso, pues si no lo querés sacar nunca más, no sé, pero es como tapar el sol con las manos, decir, lo quiero detener, y cuando salga, ¿qué? Porque las estadísticas dicen que salen y vuelven a delinquir. Entonces hay un problema de base, que no es solamente hablar de meter más pibes en cana, sino que es que se están desfinanciando todos los clubes de barrio, o sea, las cosas que hace que los pibes no delincan, se desfinanciaron. Entonces, ahí es cuando es más complejo. Es el abordaje del Estado que probablemente deberíamos cambiar, me parece. Sí. ¿No? Como la convivencia, los clubes, las y cada vez está peor. Las iglesias. Cada vez está peor, entonces también es como fácil decir, bueno, los pibes delinquen más. Y sí, pero mirá encima también todo lo que está sacándoles. Los comedores no tienen alimentos, los clubes de barrio no tienen plata, las actividades que hacían de arte y deporte ya no están. O sea, y sí, es mucho más probable que delincan. Es como una encerrona medio cínica. Sí, es tramposo. Sí. En un comienzo. Y aparte me parece que tramposo es trágico. Yo pienso, si se llegara a concretar este proyecto, una democracia como la nuestra, con chicos de 13 años presos, es no sé, totalmente trágico, no sé, terrible. Bueno. Sí. Para ir terminando, y por la propositiva, saliendo un poco por ahí de este pesimismo que obviamente nos inunda cuando abordamos este tipo de temas, que son muy complejos, ¿qué medida justa y urgente? Esta es una pregunta común a todos los programas, que la idea es, yo te voy a estar esta pared de ladrillos, que la pongo por acá, más o menos centrado en la cámara. Arte. Y te doy un ladrillito que la idea es que lo coloques en la dirección correcta, ¿viste? Es como el shite del programa. Y por la propositiva, en el tema que conversábamos hoy, seguridad urbana, violencia institucional, bueno, algunos de los temas que fuimos recorriendo, ¿qué se te ocurre que podamos proponer que sea justo y que también sea urgente? Ok, me cuesta mucho pensar una sola cosa. Creo que le tengo que decir mientras la pongo, porque tengo que flashearme un poquito nada más. Que igual es medio lineal con lo que estábamos hablando hace 3 segundos. Básicamente me parece que lo más importante es políticas de prevención, o sea, lo importante en la seguridad es hablar de prevención, no hablar solamente de la cárcel, que es la última instancia en la que el Estado tiene que intervenir. Lo que hay que hacer es financiar todas las instancias de cuidados colectivos, o sea, se necesita más plata en los clubes de barrio, en las cosas artísticas, en los comedores, que los pibes coman, o sea, lo básico, para intentar que las personas no delincan. Eso me parece que es lo más importante. Y después hay algo que nosotros laburamos mucho, que de hecho en la ciudad y en Nación lo presentamos con leyes, que es una ley de reincidencia cero, que es uno de los problemas más grandes que tenemos también, y que es básicamente que las personas que salen de haber cometido un delito tengan un espacio al que puedan ir y trabajar y tener contención y que no vuelvan a delinquir. Que eso es muy importante, se puede trabajar, se puede hacer, en la práctica funcionan los polos productivos que ya hay deliberados, por ejemplo, que
no reinciden cuando tienen un espacio donde trabajar y de contención. Entonces creo que ahí también hay algo que se puede hacer y que es importante y que es urgente. Así que, antes de que coloques una última cosa. Sí. Porque hoy nos convocó un tema que es el mapa de la policía de la ciudad. Sí. Una investigación muy interesante y que aparte surgió del seno de la sociedad civil, digo, es como una especie de, corregime, ¿no? Pero como un tipo de control, de investigación, de producción de contenidos en torno a la policía de la ciudad. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Qué forman parte? Es una herramienta digital, mapadelapolicía.com, aparece el mapa de la Ciudad de Buenos Aires en este caso, pero, ojo, primicia, la semana que viene se lanza en La Plata el mapa de la policía y la idea es empezar a extenderlo. De hecho ya se está laburando en Córdoba, en otros lugares, como la idea es replicar el mapa y que no sea solo de la ciudad, sino que haya en otros distritos, para también tener un control de cómo funciona la policía, tanto lo bueno como lo malo, es medio esa y empezar a como notar qué es lo que vemos relevante en ese funcionamiento de la policía, como lo que hablamos recién de detectar algunas cositas puntuales. Y es un laburo que se hace con muchas organizaciones, con el CELS, con Correpi, o sea, con organismos de derechos humanos que articulan con medios de comunicación, con equipos de investigación política. En su momento Ofelia Fernández como legisladora, ahora está Victoria Freire, en La Plata va a estar Luclú, o sea, como... La onda es una articulación desde lo político institucional, los derechos humanos, los medios de comunicación, las organizaciones territoriales y como articular un poco eso para tener un control más efectivo de qué es lo que pasa en los barrios. Excelente. Ahora sí, ley de reincidencia cero. Ay, total. ¿Dónde? Bueno, Cami, gracias por venir a la dirección correcta. Para mí fue un placer. Igualmente. Nos vemos pronto.